Mónica Pablo el Loco. Voy a leeros una nota, una frase de una periodista y humorista estadounidense llamada Helen Rowland, que nació en 1875. Decía: las locuras que más se lamentan en la vida de un hombre son las que no se cometieron cuando se tuvo oportunidad. Como dato curioso, una nota ahí. Mira qué foto nuevo. Estoy taladrándose el cerebro. Saqué de internet, me gustó, buscando cosas de loco y saqué. Y hay veces que me identifico con este hombre. Me gustaría empezar. ¿Con el taladro? Con el taladro, sí. Yo he pensado en taladrar en algún día y meterme cosas. No, por el cerebro. Suficiente trauma tengo yo con eso ya. Me gustaría empezar leyéndoos un poema, una historia anónima. Han sacado canciones de esta, no me acuerdo quién es la canción, pero la vi por internet. Y el poema es anónimo. Dice: el amor y la locura. Dice: cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar 1 hasta 1.000.000 mientras ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirieron esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso, pero para alguno de sus amigos, que si un lago cristalino, ideal para la belleza, que si la rendija de un árbol, perfecto para la timidez, que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así la generosidad terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal, y enternecido decidió esconderse entre sus flores. ¡1.000.000! Contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de una piedra. Después se escuchó la fe discutiendo con Dios, en el cielo sobre zoología. A la pasión y el deseo los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia, y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió la belleza, y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todo: el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris. Mentira, si ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Pero solo el amor no apareció por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba dándose por vencida, divisó un rosal y sus rosas, y tomó una horquilla, y comenzó a mover las ramas. De pronto, un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Anónima. Qué bonito. Me encantó. Lo leí y me encantó.
MK92, no, perdón. Estaba al revés, sí. No, están todas al revés y esta va. Están todas del derecho y sobre ese lado. Hemos dicho que íbamos a hablar de Pablo. Vamos a explicar y vamos a intentar comprender por qué de esta osada afirmación que he dicho del nombre de la prédica que se llama Pablo el Loco. No que sea el loco del pueblo. En todos los pueblos había un loco, ¿no? Luego, os cuento aparte de otra cosa, un chiste que me contaron, bueno, una moraleja que me contaron acerca de los locos. Pero esa parte. Y vamos a intentar después de la prédica comprender lo loco que estaba Pablo y vamos a intentar o vamos a buscar esa misma locura. Ya veremos que todo también alrededor de la vida de Pablo era una locura, absolutamente todo. O una sin razón, era algo, todo era ilógico en la vida de Pablo. Era ilógico. Y vamos a ir viendo por qué. Son, un segundo, 10 u 11 puntos. Son 10 porque esta era la introducción y ya está. El punto de para entender por qué digo que Pablo era un loco, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la locura? ¿Qué diríais que es la locura? ¿Qué es la locura? Ya sabéis que a mí no me gusta hablar el contenido. Me gusta que me contestéis. ¿Qué es la locura? Lo que está fuera de lo normal. ¿Puedes poner la primera foto, por favor, Adrián? Para mí eso es locura. Eso ha pasado esta semana, la semana pasada. De hecho, se me revolvió el estómago porque estaba buscando fotos de estos hombres y de repente salió una cuando ya los decapitan y salen las cabezas encima de ellos y se me revolvió el estómago. No he querido traerla porque me pareció fuera de lugar, muy fuerte. ¿Y sabéis quiénes son? Cristianos. Son egipcios coptos. Dícese de egipcios convertidos al cristianismo. Los que están detrás de negro son sus torturadores del Estado Islámico. Son nuestros hermanos. Son hermanos en Cristo. Aquí abajo es el vídeo que ellos colgaron cuando los decapitan, los han enseñado en las noticias. El vídeo entero no, han enseñado estas escenas, un poco más, porque era muy fuerte, pero ellos en la televisión Al Jazeera y demás han enseñado el vídeo completo. Abajo pone, escrito por ellos, por los del Estado Islámico, la gente de la cruz, los seguidores de la iglesia egipcia hostil. Para mí eso es locura. No lo que están haciendo los de detrás. A mí lo que hacen los de detrás, los del Estado Islámico, me da igual. Que hagan lo que quieran hacer. Lo que me parece locura es lo que están diciendo estos hombres. Jugarse la vida. Ser capaces de estar ahí de rodillas, que les digan, reniega de tu Dios. Es decir, no. Eso es locura. Es fuera de lo común. Estamos diciendo la locura es lo que está fuera de lo común. Eso es estar fuera de lo común. Que te digan, te vamos a cortar la cabeza si no reniegas de tu Dios. Y que ellos digan, no, aquí me quedo. Aquí me quedo. Córtame la cabeza. Algo más grande tengo. Puedes quitarla si quieres, Adrián. Locura. Definición de la Real Academia de la Lengua Española. Yo cuando hago prédicas siempre cojo la Biblia, cojo un diccionario bíblico, cojo la RAE y cojo mis hojas. Las escribo a mano y luego las paso a ordenador. Dice de locura, que deriva del loco. La palabra locura deriva de loco, obviamente. Y la primera definición, que es con la que nos vamos a quedar, dice privación del juicio o del uso de la razón. Luego dice acción inconsiderada o gran desacierto, acción que por su carácter anómalo causa sorpresa, exaltación del ánimo o de los ánimos producida por algún efecto u otro incentivo. Pero vamos a quedar con la primera, privación del juicio o del uso de la razón. Vamos a seguir. Luego,
nota mental, acordaos, os he dicho, vamos a ir tomando puntos que quiero que os acordéis. Acordaos que luego vamos a volver a la definición de lo ¿vale? Hemos dicho privación del juicio o del uso de la razón. Apuntarlo. Tercer punto. ¿Quién era Saulo? Hemos dicho que la prédica era de Pablo el loco. ¿Quién era Saulo? No. Saulo no era Pablo. Luego vamos a verlo más adelante. Saulo no era Pablo. Eran la misma persona, pero no eran la misma persona. ¿Vale? Primer punto. Era un judío. Se van. Era un judío que había nacido en Tarso. Primer punto. ¿Sabes dónde está Tarso? Era la capital de Cilicia. Sí, capital de Cilicia. Sí, Cilicia. Es que cuando lo estaba apuntando en el ordenador, digo, no voy a liarle, iba a decir, la capital de Sicilia. Y digo, la familia, después la familia, no. No era el padrino, no, era la capital de Cilicia, la actual Turquía. Era de donde el Ardo Turán. Que los turcos. ¡Kurdo! Capital de la actual Turquía. Nació entre los años 5 a 10 después de Cristo. ¿Qué más sabemos de Saulo? ¿Qué más sabemos? Hemos dicho que era de Tarso, que nació entre el año 5 y 10 después de Cristo. ¿Qué más podemos decir de él? De Saulo. ¿Quién me puede decir algo más de Saulo? Puntos. Que sepáis, curiosidades. Sus padres acomodados. Nacionalidad romana. Ciudadanía romana, eso es una cosa que tengo aquí muy bien apuntada. Me gustaría que sepáis que también era una persona muy culta y educada. Dice que conocía la cultura helenística casi al detalle. Dice ser la cultura griega. Dice que hablaba griego, arameo, como el que ahora habla inglés, chino. ¿Tú has ido a un hotel? Y cuando te ponen, el recepcionista te pone aquí, a veces tiene su chapita y pone todas las banderitas de todos los idiomas que habla. Tiene 7, 8 banderitas y digo, no sé inglés, como para saber, saben ruso, saben inglés, francés, italiano, portugués, chino. Y español. Y español. Y los animadores. Los animadores más bien chapurrean muchas veces. Ya, pero bastante mejor. Pero los recepcionistas que se enfrentan a muchos problemas, pues así era Pablo, una persona muy culta, muy inteligente. ¿Qué más? Hemos dicho que era muy culta, educada, conocía la cultura griega. Hasta ahí todo bien, no parece ningún loco, ¿no? Eso es otro punto importante. Dice que estudió a los pies de Gamaliel. Eso lo podemos ver. Bueno, no apunta el versículo, no lo podemos ver. Sé que están hechos. 27 creo que, no. 17. Bueno, él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Se cree que viajó en su adolescencia a Jerusalén y estudió con Gamaliel. Y parece ser, por lo que dicen los estudiosos, que como estaba estudiando a los pies de Gamaliel, se creía que lo más seguro es que estuviese estudiando para rabino. Importante también. Otro dato muy importante, lo ha dicho Pepe. Pepe, ¿qué has dicho de Pablo? Hechos 22, 3. ¿Era? Vale. Pero estamos hablando de Saulo, ya no estamos hablando de Pablo. Era fariseo, otro punto muy importante. Si leemos Hechos 26, 5, ¿podemos abrir alguna de la Biblia? Ah, no tengo aquí, pero no es mía. Es que iba a traer la Biblia, iba a ponerme con el móvil, pero al final tengo el móvil y la música. Hechos 26, 5. Yo te cojo las cosas al revés. Hechos 26. Vamos a estar casi todo el rato entre los escritos de Pablo, entre la historia en Hechos, más Gálatas, Romanos, un poco de Corintios y poco más. Así que no vamos a salir de la parte final de la Biblia. Hechos 26, versículo 5, dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era fariseo. Era estricto defensor de la ley mosaica.
absolutamente estricto defensor de la ley mosaica. Punto que quiero que os apuntéis, muy importante también, ¿vale? Punto como he dicho, nota mental. Era estricto defensor de la ley mosaica. Sabemos también, ¿qué más sabemos? Antes de sus escritos, ¿qué sabemos? En Hechos, ¿qué más dice? Hacedor de tiendas. Tenía una profesión. Pero vamos. Una profesión. Dice, en Hechos número 7, que asistió a la lapidación de Esteban. Dice que los testigos colocaron las ropas a los pies de un tal Saulo. Le aparece en Hechos 7. Y el último dato que quería que sintiésemos de Saulo, ¿qué? Era ese. Que era un conocido y acérrimo perseguidor de los cristianos. En Hechos 9, vamos a Hechos 9. Hechos 9, versículo 1-2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres desde el camino, los trajesen presos a Jerusalén. ¿Sabéis para qué eran las cartas? ¿Para qué eran las cartas? ¿No? Para detenerlos. Había una... He estado leyendo, varios estudios decían que las cartas eran órdenes de detención. ¡Mentira! Si te está diciendo. ¿Dónde está? A la sinagoga. Para la sinagoga. Era como buscar una excusa para perseguir a los cristianos. Es decir, ¿tienes cartas para llevar a Damasco? Dámelas, dámelas. Y él lo que quería era la excusa llevar las cartas. Él le pidió las cartas. La excusa era llevar las cartas, era hacer el viaje para por el camino ir pillando cristianos. Ir pillando cristianos. Ir pillando cristianos. Tenía una excusa. Dame las cartas, que yo las llevo. Y lo que él quería era ir pillando a los cristianos por ahí. Hasta ahí hemos visto Saulo. Ese era el punto número 3. ¿Quién era Saulo? Hemos dicho varios puntos y vamos con quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo. Dice que fue considerado por muchos como el apóstol de los gentiles. También como el apóstol de las naciones. Incluso algunos ya se aventuraban a decir como el apóstol. Directamente, el apóstol. No era uno de los apóstoles, era el apóstol. Segundo punto de Pablo. ¿Qué más sabemos de Pablo? A ver, que alguien me diga cosas. Una revelación. Ahí para. Eso fue un seguidor acérrimo de Jesús. A pesar de que no lo conoció personalmente, sabemos que transmitió el Evangelio como nadie a través de 3 viajes. Aquí quería hacer un inciso. Quería leer unos datos que hay aquí, muy interesantes, acerca de Pablo. Sabemos que hizo 3 viajes misioneros, en los que llevó el Evangelio como nadie lo había llevado hasta ese momento. Según Joseph Holzner, dice que el esfuerzo realizado por Pablo de Tarso en sus viajes es digno de mención. Ojo, si se cuenta únicamente el número de kilómetros de los 3 viajes por Asia Menor, se puede dar un resultado. En el primer viaje, desde Atalia, que fue donde llegó desde Chipre, el puerto se llamaba Atalia, hasta Derbe, ida y vuelta, 1000 kilómetros. Segundo viaje, desde Tarso hasta Troade, 1400 kilómetros. Si se tiene en cuenta el desplazamiento en este viaje, por Galacia hasta su capital, Ancira, hay que añadir otros 526 kilómetros. Solo dentro de Asia Menor dice que recorrió por lo menos 1926 kilómetros. Este cálculo de mínimos se debe a que la narración de los hechos es muy general y se limita a decir que atravesó la región de Galacia y Misia, pero esos son los otros 526 kilómetros que hay que sumar.
Entonces, en total, en el segundo viaje, 1926 kilómetros. Tercer viaje, de Tarso hasta Éfeso, 1150 kilómetros, a lo que hay que sumar el recorrido por la región de Galacia, que ya lo hemos dicho, y dentro solo de Asia Menor recorrió 1700 kilómetros en su tercer viaje. Dice que a lo anterior habría que añadir los viajes por tierra de Europa y por el mar, los caminos difíciles y las diferencias de altitudes. En otro estudio que hace el Dr. Brown en el año 2002, en el estudio del Nuevo Testamento, versión 2, parte 2, él escribe: se ha afirmado a menudo que la famosa red romana de carreteras, porque a todo esto hay que añadir que los viajes de Pablo fueron aquí. Según el Dr. Brown, en el estudio del Nuevo Testamento, parte 2, dice: se ha afirmado a menudo que la famosa red romana de carreteras facilitó la expansión del cristianismo, y las películas de romanos nos pintan a las cuadrigas deslizándose a lo largo de esas vías pavimentadas con duras losas. Sin duda alguna, Pablo aprovechó tales caminos cuando pudo, pero en muchas regiones no pudo gozar de tal lujo. El apóstol, además, fue un artesano itinerante que hubo de luchar para conseguir dinero para alimentarse, es decir, iba viajando, iba trabajando para pagarse el viaje. Un vehículo con ruedas habría estado fuera de sus posibilidades. Viajar a caballo era dificultoso, puesto que no se utilizaban estos animales para largas distancias y se necesitaba estar ducho en equitación, dada la ausencia que no había sillas, no había los arreos, no había todo el mundillo que hay ahora alrededor del caballo, que es más fácil montar. Pablo probablemente no tuvo posibilidades o deseos de gastar dinero en un asno que transportara su equipaje, puesto que los soldados se sentían inclinados a requisar tales animales de los viandantes que no podían ofrecer resistencia. De este modo, sus limitadas posiciones en un saco, cubriendo cada día un máximo de 30 kilómetros. Madre mía, 30 kilómetros cada día. Como máximo. Tenemos otro dato de Pablo. Caminó la tira. Y dices tú, bueno, pues yo podría caminar eso, de tantos años, X años, 1900 kilómetros, yo salgo a correr. Ni Forrest Gump. Y yo me compro unas zapatillas que son súper cómodas para correr, y llevan acolchado la base y la forma de la pisada, que si eres supinador, pronador, te lo miden todo. Pablo llevaba algo parecido a esto, y con correas. Camínate tú en un viaje, ¿cuánto hemos dicho en el primero? En el primero eran 1000, en el segundo eran 1400 más 526, 1926. Y en el tercero, más de 1700, 1700. Con esos zapatos, con ese tipo de calzado. Que no tenían muelle, no eran las Nike Air, que tienen una cápsula de aire, que si tenías que tener cuidado. Yo me acuerdo en el instituto: ten cuidado, que si pisas una piedra se te revienta la cámara de aire y hay que comprar otra zapatilla. Tontería, decíamos en el instituto. No tenían Nike Air, ni Adidas con muelle, ni nada de eso. Se caminaba casi a pelo, con una suela que era cuero, con unos cueritos que ataban alrededor del pie y poco más. Y que se te rompiese una sandalia, porque hasta llegar al próximo pueblo que te la arregle el zapatero, tela. Podemos leer en 2 Corintios, 2 Corintios 11, versículo 23 al 28, parte de las penurias que pasó Pablo. Hemos dicho del 23. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco habló. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos
5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Cantidad de penurias que pasó Pablo. 3 naufragios. Un naufragio pasó en esta gente en donde ha sido, en Tailandia. No sé cuántos murieron. Él sobrevivió 3. Apedreado, apaleado, latigado. Y terminamos con Pablo, que muere, se cree que alrededor del año 58, del 58 al 67 después de Cristo. ¿Sabes cómo murió? No está especificado en la Biblia, pero los estudios dicen que posiblemente decapitado con un serrucho. Porque no lo podían crucificar por ser ciudadanos romanos. Y la crucifixión era algo tan denigrante que no se podía conceder a un ciudadano romano. Entonces, el método usado en la época de Nerón era decapitado con un serrucho. ¿Cómo son mártires como gustan? Un desierto. ¿Cómo son mártires? Que han muerto por no renegar de su fe. Y yo estaba con esto y me planteaba una duda. Y decía, ¿qué le pasó a Saulo para que fuese Pablo? Al perseguidor de los cristianos, al fariseo, al que era capaz de buscar 1000 excusas para ir a palear cristianos, a pegarse esas palizas, a andar, a aguantar azotes, penurias, naufragios. Yo a lo primero de cambio digo, o como se dice ahora en las iglesias, es que Dios está cerrando la puerta, es que Dios no. Y te das la vuelta. Oramos y le decimos, Señor, si es de ti, ábreme las puertas y que todo sea fácil. Entonces Pablo, ¿no estaba haciendo la voluntad de Dios acaso? Porque todas las puertas se le cerraban. Salía y iba a predicar, ¡pah! Un palo. Salía, voy a andar, naufraga el barco. En la cárcel, en un lado, en otro. Entonces, ¿no estaba haciendo la voluntad de Dios acaso? ¿Y cómo usamos nosotros los cristianos a decir, sí, no es, la primera dificultad, ay, estoy un poquito enfermo, ya no voy al culto porque Dios no, que se me cerró la puerta? Dios no quiere que vaya al culto, porque si no, no me hubiese permitido que entre esta gripe en mi cuerpo. Buscamos 1000 y una excusa. Pero yo digo, ¿qué fue lo que pasó a Saulo? ¿Qué trauma tuvo? Para que dejase de ser Saulo y empezase a ser Pablo. Vamos a ver lo que le pasó a Saulo. El quinto punto se llama ¿qué le ocurrió a Saulo que lo transformó en Pablo? Si estáis tomando nota, pues se llama así. Si leemos en Hechos 9, del 3 al 19, creo que todos lo conocemos, absolutamente todos lo hemos leído alguna vez en la vida, que es la conversión de Pablo. Si queréis lo leemos. Hechos 9. Volvemos para atrás en la Biblia. Hechos 9, esta canción se llama Hacedores de Historia. Ya que estamos hablando de gente que hace historia. Versículo del 3 al 19. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien puede leer? Del 3 al 19. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Hasta el 9? Hasta el 19. Hasta el 19. Pero bueno, Perdón. yo creo que ya lo sabemos. Si quieres parar ahí, luego van y oran por él y le caen las escamas de los ojos y recobra la visión. Hay un estudio muy bueno acerca de la visión de Pablo, porque dice que hay una parte en la que habla, no sé si es en Corintios o en... no me acuerdo dónde leí, que Pablo habla del aguijón de su carne. Y los estudios dicen que parece ser que después pues se le abren los ojos, porque dice que de mayor él escribe y dice que ve las letras muy grandes. Porque dice que normalmente utilizaba escribas a veces y que cuando él escribe veía las letras muy grandes porque no veía. Parece ser que queda algo tocado de la vista y es como ese recordatorio para que sea humilde, humilde, humilde. Es que como que le queda un toque ahí de enfermedad para que él no se enaltezca. Es un estudio que hay que leer por ahí en internet que me gustó bastante. Podremos, si quieres buscarlo, busca el aguijón de Pablo. ¿Sabes? Sabemos la historia de Pablo. Si lees... un dato curioso. También apúntatelo en la mente, ¿eh? Yo les he llamado notas mentales, les llamo locuras. Porque hemos dicho que todo alrededor de la vida de Pablo son locuras. Hemos tomado alguna nota mental que luego relacionaremos con cosas del final de la predica. Pero esta es una cosita suelta. Un dato curioso acerca de, como hemos dicho, todo alrededor de Pablo era una locura, era una sin razón. Cuando Jesús le habla, cuando escucha esa voz en el camino de Damasco que cae, ¿de dónde cae? No hay caballo. No hay caballo. ¿De dónde No hay cae? caballo. Todo el mundo dice, No hay Pablo caballo. cuando se cae el caballo, no hay caballo. Estaba caminando. Pablo cae al suelo. Todo el mundo dice, cae del caballo. No se cae del caballo. No se cae en ningún sitio, a lo mejor iba andando. Puede que se haya caído el caballo. Puede que se haya caído una palmera, iba a coger un coco y se cayó. Pero la cuestión es que se cae. Otro dato también es, todos los demás escuchan la voz. Sí. Los demás no ven nada y No, pero escuchan. eso sí, pero la locura a lo que voy. Cuando él escucha la voz de Jesús, ¿qué es lo que le dice a Jesús? No, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Léelo, por favor, si lo puedes leer. Lo que le dice Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, Dura cosa te es dar Él cosas dijo, contra "Mire, el Señor", y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra mí. le habla en hebreo. Jesús le habla en hebreo y él escucha la voz de Jesús. Pero lo curioso es una locura, una sin razón. Le habla en hebreo y cuando le dice, duro te es dar coces contra el aguijón, es un refrán, no un refrán, lo diré, un proverbio griego. Él escucha la voz, está hablando en hebreo y le está dando un proverbio griego. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora sí vamos a hablar de Saulo, Pablo, Saulo. Porque he dicho que no era la misma persona. Saulo poseía el nombre de Pablo, lo tenía. Porque dice que los romanos establecen su nombre dependiendo de el que no lo he sacado bien, pero es el pronombre, que es como el previo al nombre, que es como el nombre propio, como Jaime. ¿Vale? Luego utilizan como el segundo nombre era de la zona donde vivía, yo sería Jaime de Parla. ¿Vale? Y luego utilizaban lo que iba después del nombre, que era como la tribu a la que pertenecías. Entonces sería Jaime de Parla de los Peralta. Eso sería mi nombre romano. Saulo, por ser ciudadano romano, tenía el nombre de Pablo dentro de su nombre, pero no lo utilizaba. Él usaba, dice que el nombre de Saulo, posiblemente, dicen los estudios, por tratar, al ser judío, que provenía Saulo del nombre de Saúl. Pero él mismo, en Hechos 13:9, ¿lo podéis buscar?
Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, buscando en él un propósito, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no pensarás de transformar los caminos de tu Señor? Ahí es la primera vez y la única que dice Saulo, que también es Pablo. ¿Por qué he dicho que no es la misma persona? Dice la historia que cuando un señor romano compraba un esclavo nuevo, le cambiaba el nombre como significación de su cambio de situación de hombre libre a esclavo. La expresión que se utilizaba en ese momento cuando el señor le cambiaba el nombre a su esclavo era qui et, en romano, que significa el cual se llama, que es, podría traducirse literalmente ahora. Es decir, Jaime, que es Manoli. No queda. Otro, Jaime, que es, A ver si va a salir tu verdadera como ahora podemos decir, Francisco, que es Pablo, qui et, Paco. En Hechos 13:9, Pablo pasa de llamarse Saulo a llamarse Pablo con la misma expresión en su variante griega, que se escribe K, pero significa lo mismo, quién, que es el cual se llama. Entonces dice, Saulo, quiet, uy, bueno, no tan inteligente hoy en día. Yo no sabía latín. Estoy estudiando. ¿Estás estudiando latín? Bueno, ¿cómo? Fui. Pablo. Y él utiliza esa fórmula. ¿Por qué? Porque él, a partir de ese momento, se cambia su situación de ser, según los estudios dicen que él se empezó a considerar un esclavo de Jesús. Yo decía que era esclavo de Jesús. Yo decía, yo era Saulo, esclavo de Jesús, que ahora me llamo Pablo. Esa es la diferencia entre Saulo y Pablo. Por eso decía que no es la misma persona. Saulo, ¿quién era? El perseguidor de los cristianos, el que iba buscando excusas para matarlos, para encarcelarlos, el que... Y Pablo es el esclavo de Jesús. Me gustaría que vayamos a algo más controvertido. ¿Qué se está predicando actualmente? Esto ya fuera un poco de la historia de Pablo, pero también enlazado. Es el sexto punto. ¿Estáis tomando nota? Es qué se está predicando y qué es lo que hay que predicar. ¿Cuántos evangelios conocéis? No, ¿cuántos evangelios conocéis? Yo conozco muchos. Te voy a nombrar algunos por decir algunos, pero hay muchos. Ahora mismo circulando, te metes en internet y buscas iglesias y está el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? ¿Es un evangelio que está ahora circulando? Ahora vamos a ver. Te dicen, cuanto más diezmes, más bendecido serás. Que lo he puesto, más serás bendecido. Esto lo estaba escribiendo a las 4 de la mañana, ¿vale? Que quede claro, era a las 4 de la mañana y yo estaba ahí y puse al revés los términos. Más bendecido serás, te dicen. O te cogen y te dicen, llega la persona, ha diezmado, y no recibe su bendición. Y va donde el pastor, y el pastor ¿qué le dice? O su líder, ¿qué le dice? ¿Será que no has diezmado o has ofrendado lo suficiente? Yo he ido a una iglesia y tal, en la que el pastor salió a pedir las ofrendas. Y dijo, palabras textuales, yo estuve muchos años orando por mi padre para que se convirtiese. Bueno, palabras textuales no, porque no me lo... Pero dijo esto. Estas son lo que dijo. Y mi padre no se convertía. Y un día hice el pacto con Dios. Y lo sellé con 50 euros.
Así, con la mano. 50 euros. A las 2 semanas el padre estaba aquí en la iglesia. Y empezó a hablar a la gente para pedir la ofrenda, decirle, ¿quieres ser bendecido por Dios? Haz un pacto con 50 euros, haz un pacto con 50 euros y Dios te va a bendecir. Así, delante del púlpito. Yo tenía unas ganas de levantarme y de irme, porque lo que estaba haciendo esta persona era vender indulgencias como Tece, vender la salvación como Tece. Vamos a otro evangelio, el de la sanidad. No estoy en contra de los milagros, no estoy para nada en contra ni de la prosperidad, obviamente. Si Dios me quiere prosperar, que me prospere, pero yo no voy a hacer ningún pacto con Él, porque una vez, hablando, me corrigieron, y tienen toda la razón. Tú no haces pacto con Dios, Dios hace pacto contigo. Tú no decides cuándo haces el pacto con Dios. Dios, yo te doy y tú me bendices. Mentira. Cuando Dios quiere hacer un pacto contigo, Él te va a llegar clarito. Te va a llegar clarito cuando Dios te diga. ¿Cuántas veces Dios ha hecho pactos con la gente? Y la gente lo oía audiblemente. Y escuchaba la voz de Dios. Y hacía pacto con Él. Yo una vez dije, ¡oh, un pacto con Dios! Y me dijeron, no, perdona. Dios hace pacto. Tú no haces el pacto. Y yo no estoy en contra de la prosperidad. Si Dios me quiere prosperar, que me prospere. Yo no estoy en contra de la sanidad ni de los milagros. Pero ahí se está vendiendo un evangelio, que es el evangelio de la sanidad. El evangelio, y yo lo digo porque a mí me ha gustado mucho ver los vídeos del Espíritu Santo y de las sanidades, pero se está predicando en iglesias, sanidad, 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 que se mueva el Espíritu Santo, que haya sanidades, que crezcan piernas, y te olvidas de la salvación. ¡No importa la salvación! ¿Cuántas personas quieres en sanas? Que vengan aquí delante, no importa la salvación. O te cogen y te dicen que no importa la salvación, mientras haya X milagros en su culto. Mientras haya X milagros, Dios se movió, sí, y la salvación no está. Otro evangelio, por nombrar, yo estoy nombrando algunos. La pastora ha dicho el de la superfe, el motivacional. Ahora hay una fama con eso. Pastores que salen y en vez de predicar, parece que te están dando un curso de coaching. Sí, en serio. Venga, todo positivo, levántate por la mañana y ponte una canción positiva y te pone la de, como el Guardiola, la de Viva la Vida, de ¿cómo se llama? De Coldplay y chin, 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 y te levantas animado y empiezas el culto. Y predican pensamiento positivo, inteligencia emocional, hay que controlar las emociones, y venga, y hacemos yoga, y hacemos tai chi, feng shui, y... ¿Habéis visto las hierbas de...? Ay, sí. Pues sí, hay que respirar. Por eso. O incluso he llegado a escuchar iglesias que hablan de la ley de atracción. ¿Habéis visto hace tiempo que salió un libro que se llamaba El Secreto? Yo me lo quería comprar. Cuando lo leí, lo que era, lo leí y lo dije, esto es basura. La ley de la atracción. Todo lo puedes conseguir con el poder de tu mente. Mientras consigas pensar en ello, eso lo vas a traer con tu mente, lo vas a traer con tu mente hasta que lo tienes. Yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari. No, ¡ven mi Ferrari! Pues yo tampoco. No, yo tenía un Hammer de juguete. Yo quise. Un Hammer, y me vino un Hammer. Y ahora está despiezado. Con el terremoto. Y esa es la ley de atracción. Y eso se está predicando. Son evangelios que se están predicando. Por eso digo que conozco muchos evangelios. Te dicen, cógela, agárrala, tira de ella, bajas a la tierra. ¿Qué basura es esa? Pablo no bajó ninguna. ¿Qué basura es esa? El grupo U2 son cristianos. He leído mucho acerca de ellos, he escrito por ellos y son cristianos. Pero no
se llaman, en ningún sitio lo vas a escuchar llamarse cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque allí en Estados Unidos hay una fama ahora de telepredicadores que predican estas basuras. Y es pura religión, puro ganar, saca cuartos, ganar. Hace unos días vi un vídeo que lo vi en Facebook, mi cuñado lo colgó. Y un predicador que estaba cabreado, gritando en el púlpito, que decía, ¿qué es esta basura? Que salen los predicadores, que Cristo no murió en la cruz para que tú tengas un Rolls Royce y te alojes en los mejores hoteles y lleves un traje de $400. Porque la gente en Estados Unidos, los predicadores, muchos, están predicando estas cosas y es un sacacuartos. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Me gustaría que intentásemos comprenderlo. Y yo creo que lo vamos a comprender. Si un etíope, eunuco, fue capaz de comprenderlo, yo creo que aquí lo vamos a comprender. No lo digo de broma, vamos a buscarlo. Hechos 8:26 al 38. 8:26, me encantó. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario ¿de qué? De Candace, reina de los etíopes, el cual reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando tú muestras el evangelio auténtico, no basura humana, el evangelio auténtico hace que la persona diga, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde me bautizo? Aquí hay agua, aquí me bautizo. Eso es lo que le pasó a Felipe. Felipe fue guiado por el Espíritu y el eunuco, cuando Felipe le contó el evangelio, he dicho que conozco muchos evangelios, pero hay el evangelio auténtico, actúa en la gente, cambia a la gente. Si le metemos basura de telepredicadores, ¿qué predicaba Pablo? Pablo predicaba lo que había vivido en su propia vida. Hemos dicho que Pablo cayó de algo misterioso, cayó de un caballo sobre sus pies, se tropezó con algo, cayó. Y él le pasa algo, que fue lo que predicaba. Él predicaba sobre su propio testimonio, sobre lo que había visto, sobre lo que le había pasado en el camino de Damasco. Él comprendió algo. Vamos a ver uno de los puntos que comprendió Pablo. En Romanos 5:13. Todo esto es escrito por Pablo, ya sabemos. Romanos
5, versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pablo comprendió algo primordial en ese camino de Damasco, que la ley es necesaria, porque es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Uno de mis juegos, necesito 2 personas ágiles. Ya no quedamos más que el ladri y yo. Ágiles, flexibles. ¿Ha bajado la música? Ahí tienes 2. Necesito 2 personas ágiles y flexibles. ¿No estás aquí? Ah, ya sé qué van a decir. Ágiles y Yo flexibles, bailo. por favor. Es la más flexible. Necesito 2 personas, es algo rápido, tiene que ser... Pero no me vas a hacer. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para que Hermano. sea esto algo equitativo. La Pepi. Tengo la vara, está en la ley. Dice la palabra, que instruye al niño. ¿No? Vale. Que quede claro. Representación de la humanidad. Estáis representando a toda la humanidad, ¿eh? Así que es una responsabilidad importante. Poned aquí esta. Esta es la ley. No voy a pegarte. Más te vale, porque no es- ¿Habéis jugado alguna vez al limbo? A la salida te espero. A ver. Ah, ya sabía yo. Nunca pasaba, ¿eh? Vale. Esta es la ley. ¿Vale? La ley de Dios. No la ley de la... ¿Podrías pasar? Claro. Ay. Vale. Pero no, ahora no es la ley de Dios, ahora es un palo. Es la ley de Dios, la ley que tanto se cumplió en el Antiguo Testamento y que Pablo comprendió que era necesaria. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario este palo? Si ya son la humanidad. Pasad por debajo. No se puede. ¿Podríais? ¿Alguno de la humanidad, alguna persona de la humanidad podría pasar por ahí debajo? Imposible, ¿no? ¿Sabes lo que es la ley? Es un rasero. Iguala a toda la gente. ¿Pero por dónde la iguala? Por un punto que nadie puede pasar. Nadie puede cumplir toda la ley. Nadie. No, tú puedes decir, no, yo es que estoy fuera de la ley. Yo estoy por gracia. ¿Alguna vez te han pegado? ¿Y tú qué has tenido ganas de hacer? Vale, ¿y qué es lo que dices en ese caso? Para justificarte. Casi. Ojo por ojo y diente por diente. Ya está, abogando a la ley. Entonces, Casi si tú lo abogas mato. a la ley, si tú abogas a la ley de Dios, tienes que cumplirla entera. Es decir, sí, yo voy y te pego, ojo por ojo y diente por diente, dice la Biblia, pero ahora cumple todos los demás mandamientos, que no son los 10, son muchos más. Circuncídate. Vosotras no. Ya podéis quitarlo. La ley es un rasero. Rasa, iguala a toda la humanidad. ¿A qué nivel? A uno que no se puede pasar. Nadie puede igualar, nadie puede cumplir la ley de Dios completamente. Eso es un rasero, es necesaria. Porque si no hubiese ley, si no hubiese algo que nos iguale a todos, para hacernos a todos comprender que somos pecadores, por muy bien que nos portemos, podríamos ir por la vida haciendo lo que nos diese la gana. Porque todo sería lícito. Todo sería lícito. Pero al rasar, al poner un rasero, a todos nos iguala, sí, pero por encima, por debajo a todos. No podemos pasar ninguno. Esa es la ley. Es primordial. Es necesario. Pero algo más comprende Pablo. Vamos a leer Romanos 4:15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué produce ira la ley? Porque al no poder cumplirla completamente, nunca, siempre vas a caer, y te va a generar frustración. Y te vas a frustrar, porque nunca vas a poder estar al nivel, nunca, jamás, y te vas a frustrar. Y eso lo dice Pablo ahí. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque vas a estar frustrado de intentar, y para atrás, caer, no cumplir. Y te va a producir ira, frustración, ira.
pero es necesaria. No podemos vivir sin ley. Como dice aquí, es necesaria. Pero algo más le pasa a Pablo cuando cae en camino de Damasco. Él ve algo. ¿Qué ve Pablo? Y ahora vamos con lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es el Evangelio? Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que ve Pablo cuando cae en Damasco? Él tiene una revelación de la cruz. Es lo único que puede transformar a Saulo en Pablo. Tuvo una revelación. Y esta revelación cambiaba absolutamente las reglas del juego. Había posibilidad de salvación. Había posibilidad de salvación sin cumplir toda esa ley, sin estar frustrado contra la ley, todas las veces chocándote contra ese muro. Había una posibilidad, y era la cruz. ¿Por qué predicar a Jesús? Perdón, me he saltado. A partir de ahí, de que Pablo tiene esa revelación de la cruz, Pablo empieza a predicar. ¿Qué predica? Que la fe no se reduce a una serie de dogmas, ni a una serie de normas, ni a una serie de leyes, ni ritos religiosos que hay que cumplir a rajatabla. Su fe se centra completamente en Jesús. Y ese era, ¿os acordáis del primer punto que os dije, una nota mental? ¿O el segundo ya? Cuando estábamos hablando... De la locura. No, cuando estábamos hablando de que era un fariseo y era un estricto defensor de la ley mosaica. Dios utiliza a un fariseo acérrimo defensor de la ley mosaica. Y por eso digo que todo en la vida de Pablo es una locura y una sin razón. Dios utiliza a un fariseo que apedreaba a cristianos, defensor de la ley mosaica, acérrimo, que nadie lo iba a cambiar, para hablar que la ley, hablar de gracia. El defensor de la ley, hablando de gracia. Es una sin razón. Pablo en sí es una sin razón. Alguien por lo busques, por lo busques, es una locura. Vamos con el punto 8. Solo quedan 2, 3. Rapiditos. ¿Por qué predicar a Jesús es una locura? Vale. ¿Os acordasteis del primer punto, que era la locura? ¿Qué es la locura? Pérdida. Ese era un punto importante, dijimos. Privación del juicio o del uso de la razón. ¿Sabemos lo que es la razón? Vamos a la RAE. Razón. Primera definición, facultad de discurrir. Segunda definición, acto de discurrir el entendimiento. Y yo me quedo otra vez. ¿Y qué es el entendimiento? Y me voy a la RAE. Entendimiento. Primera definición, potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga, induce o deduce otras de las que ya conoce, no me interesa. Segunda, alma en cuanto discurre y raciocinia, no me interesa. Tercera, razón humana. ¿Por qué predicar a Jesús es una locura? Tú como no cristiano, tú como una persona, un ser humano, sin conocimiento del mundo cristiano, ni de Dios, ni de nada. Puedes ponerme la tercera, la cuarta y la quinta foto. ¿Tú ves eso como algo lógico? ¿Tú ves eso como algo de razón? ¿Entra dentro de tu raciocinio? ¿Entra dentro de tu raciocinio? Es lo que los indios americanos no llegaban a entender. ¿Entra dentro de tu raciocinio? Predicaban y decían, sí. ¿Eso lo ves tú como razón humana? Como raciocinio. Es una locura. Pero como dice la RAE, entendimiento. La tercera definición de la RAE dice razón humana. Eso no es razón humana. Eso es razón divina. La RAE lo dice claro. La RAE, no la Biblia, la RAE. Razón humana. Dentro del raciocinio humano eso no nos entra. No nos entra aquí. No somos capaces de comprenderlo. Pero no es razón humana. Eso no es razón humana. Esa es la razón divina.
Ese es el entendimiento de Dios. Eso es como Dios hace las cosas. Cuando dices, Señor, quiero comprenderte, quiero entender lo que tú piensas, eso es lo que está dentro de la mente de Dios. Cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Eso es razón divina. ¿Por qué? Déjala si quiero, ponla de mis ángeles. No he puesto muy bonita la foto. No voy a poner flores. No vamos a hablar de flores. Estamos hablando de algo serio. ¿Por qué es una locura predicar la cruz? Cuando Pablo predica la cruz, hace algo que voy a hacer yo. Esperad un segundo. Esto es como Elías. Sale hablando así. Como un loco. Como un loco. Pablo es loco. ¿Por qué Pablo estaba loco? Hasta que lo he conseguido, ¿eh? Me lo he hecho yo con mi manito, por ayuda de March. Ha cosido. Pero he cosido, que nunca coso. Pablo estaba loco. ¿Por qué? Porque él sale así. ¿Quién va a salir a predicar así? Sale, yo saldré a predicar así. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Pablo, yo quiero estar loco. Pablo habla a los judíos y les predica esa cruz. Hola, me gusta. Les predica esto. Los judíos, ¿qué esperaban? Cuando les hablan de un Mesías, ¿qué te dice un judío? Los judíos esperaban un Mesías terrestre. Alguien que estuviese con los pies en la tierra y que llegase y que fuese un guerrero y que llegase y se manifestase con señales, rayos, truenos y que despojase a los romanos del poder que tenían sobre Judea. Que liberase al pueblo judío del imperio romano. Eso esperaban los judíos. Que un revolucionario, un Bolívar. Los judíos esperaban un Simón Bolívar en Jesús. Que llegase con poder, con rayos, truenos, hiciese así magia y los romanos se convirtiesen en gallinas. O yo qué sé, en algo, en sapos. Eso esperaban los judíos. Ellos esperaban que llegase un Mesías que hiciese todo visible. Terrenal, material, nada espiritual, que lo liberase. ¿Y los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Los griegos siempre buscando la sabiduría. Si hubiesen sido más sabios no estarían con la crisis que están. Pero ellos buscaban la sabiduría. Ellos buscaban la sabiduría. ¿Pero por qué buscaban la sabiduría? Buscaban la sabiduría por la especulación filosófica. Todo lo quieren racionalizar los griegos de la época. Y eso, como hemos dicho, no es razón humana. Nosotros estamos intentando como los griegos, que esto nos entre en la cabeza. No va a entrar nunca en tu cabeza. Nunca va a entrar en tu cabeza. Porque no es razón divina, no es raciocinio, como lo intentaban entender los griegos. Y no contento con esto, llega Pablo y predica un Mesías crucificado. Quería leer unos datos, ya me quedan nada más que 2 hojas y un cachito de nada. Pero este cachito ya. Y esto casi se come las 2 hojas. Y es rápido. Datos acerca de la cruz. Que la cruz era un instrumento de tortura, con el cual se llevaba a cabo la condena a muerte por delitos graves. Originalmente era un árbol o poste llamado Shilón. ¿Cómo se dice? Ah, vale. En el cual se colgaba el condenado. A veces el poste era puntiagudo y el condenado debía sentarse encima del mismo para ser traspasado y empalado. Posteriormente se agregó un palo transversal. La crucifixión se practicaba de distintas formas. Hay quienes cuelgan a sus víctimas cabeza abajo, otros las empalaban. Flavio Josefo nos entrega un testimonio ocular de la crucifixión colectiva de un grupo de individuos que procuraban salir de Jerusalén, sitiadas por las tropas romanas bajo el mando de Tito, que autorizó a sus soldados para proceder de acuerdo a su propio criterio. Los soldados, bajo el impulso del odio, ridiculizaban a los prisioneros, crucificando a cada uno de ellos en una posición diferente. En Roma, después del incendio del año 64, se acusó a los cristianos y Nerón los condenó a una atroz muerte, descrita de la siguiente manera por Tácito, en el libro Los Anales.
no contentándose con hacerlos perecer, se divertía revistiéndolos con pieles de animales para que los perros los despedazaran o los colgaban en cruces y los quemaban vivos al final del día para alumbrar de noche como antorchas. La pena de la crucifixión no era una amenaza para los miembros de las clases altas de la sociedad, sino exclusivamente para los integrantes de las clases bajas. Al parecer, los iniciadores de la práctica de la crucifixión fueron los persas. Esta forma de dar muerte probablemente tenía un sentido religioso, ya que de este modo la tierra, dedicada a Ormuz, no se contaminaba por no estar el cuerpo del ajusticiado en contacto con ella. En el mundo grecorromano era la pena impuesta a los rebeldes y los bandidos, pero al mismo tiempo típica de los esclavos. Se llamaba precisamente servile supplicium. Esto es latín. Vale. El suplicio de los esclavos. Cicerón la definió como suplicio más cruel y horrible que existe. Plauto la calificó como maxima mala crux, la espantosa cruz. Los judíos, otro punto importante, de que Pablo les predicaba un Mesías crucificado. Para los judíos, además de todo esto que hemos dicho que simbolizaba la cruz, detestaban la práctica romana de la crucifixión. ¿Por qué? Porque el gobierno romano tenía autoridad exclusiva sobre la pena de muerte en Judea en la época de Jesús. Después de haber disuelto el Sanedrín en la mitad del primer siglo antes de Cristo, la crucifixión era un recordatorio continuo de la falta de autonomía judía en Palestina. Era como que te estaban continuamente recordando que eras que estabas bajo el mandato de los romanos, que no tenías autonomía. Cada vez que había una crucifixión de alguien, era como que los romanos imponían que ellos estaban sobre el pueblo judío. Ya queda poquito, ¿eh? Pablo predica a Jesús. Jesús crucificado. Pero ¿qué Jesús predica a Pablo? Puntos importantes. Pablo se centra exclusivamente en Jesucristo cuando predica. Manifestado como fuerza y poder de Dios, ojo al dato, desde su debilidad. Dice en 2 Corintios 13, 3 y 4. Dice Jesús que fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. La flaqueza de Jesús, que Pablo predica, no es que Jesús flaquease, no. Él lo que está haciendo es, cuando él dice que está crucificado juntamente con Cristo, es lo que está diciendo, la flaqueza que tiene Jesús es mi propia flaqueza, la mía, la de Pablo. Él está predicando a Jesús a través de su flaqueza. No predica una doctrina ni una moral, sino un Cristo crucificado, rodeado de flaqueza. No predica solo un Cristo fuerza, poder, magia, majestad, potestad. Si leemos en Filipenses 2:7 dice, se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. ¿Has oído la canción de Bailando? De Enrique Iglesias. ¿Qué dice? Quiero bailar contigo. La vamos a escuchar, ¿no? Pablo escribió algo parecido. Yo creo que Enrique Iglesias se copió de Pablo. Pablo siente que Jesús le comunica su propia manera de ser. Quiere ser parecido a él en su fe, su fidelidad y su generosidad. Dice que se trata de llegar a ser de Cristo. Y aquí viene la canción de Enrique Iglesias. Viviendo en él, en Filipenses 1:21. Dejar que Cristo viva en él, Gálatas 2:20. Y su amor se manifiesta a través suyo formando un solo cuerpo con él, en Romanos 12:5. Tener las actitudes, en Filipenses 2:5. Y el pensamiento de Cristo, en 1 Corintios 2:16. Ser una criatura nueva en Cristo, en 2 Corintios 5:17. Revestirse de Cristo, en Gálatas 3:27. Dejar que Cristo se forme en mí, dice en Gálatas 4:19. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, en Efesios 3:17. Siguiendo el camino del amor a ejemplo suyo, en Efesios 5:2. Sentir que lo podemos todo en aquel que nos fortalece, Filipenses 4:13. Ver a Cristo en todo, Colosenses 3:11. Esa es la vida que Jesús nos ofrece, la que tenía Pablo.
vivir con Él, respirar Jesús, hablar Jesús, sentir Jesús. Todo era Jesús. Todo era cruz. Quería ser como Él, quería vestir como Él, quería respirar como Él. Pablo, este es el último punto, bueno, el último dice, ¿qué vivía Pablo y qué deberíamos vivir nosotros cada día? Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchas veces lo leemos a la ligera. ¿Qué da a entender esto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vale. Sí, decimos, había entregado por completo. ¿Qué significa entregarse por completo? Vamos a una definición. Porque he dicho que lo leemos a la ligera. ¿Tú sabes la cantidad de connotaciones que tiene la palabra yo? En romano, iba a decir, en latín, ¿cómo se dice yo? Lo primero que aprendí. El ego. Yo, dice, a lo largo de la historia su definición se ha relacionado con otros términos como psique, ser, alma y conciencia. En antropología se consideran las relaciones de parentesco y filiación. Yo. En filosofía, para Kant, noseológicamente el yo es la trascendental unidad de apercepción. Tal unidad posee un carácter objetivo que le hace diferir del carácter subjetivo de la conciencia. Si lo habéis entendido, yo no. Pero tiene el yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No. Está diciendo todo esto, Pablo. Para Schopenhauer, era una expresión y representación ilusoria de una voluntad. En psicología se define como la unidad dinámica que constituye al individuo consciente de la propia identidad y de su relación con el medio. Es, pues, el punto de referencia de todos los fenómenos físicos, psíquicos y sexuales de la persona. Fuera de lo físico, psíquico y sexual, ¿tú qué eres? Todo se caracteriza en lo físico, psíquico y sexual. Hay muchas más significaciones, muchas más connotaciones que implica el yo. Pero lo que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No le importa todas estas connotaciones. Ya no tiene voluntad, ya no tiene posesiones. Lo mínimo que decía Pablo era, mis posesiones me importan, ya no todo lo tengo por basura. No, ya era lo mínimo. Está diciendo, no tengo voluntad, no tengo capacidad de decisión, no tengo nada. Todo lo tiene. Eso es ser esclavo. Eso es lo que es el Evangelio. No palabras bonitas que te digan 10 mamás si vas a tener más bendiciones. O que te digan super fe, venga, todos a creer, todos. O la ley de la atracción. No, eso no es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Dice Nietzsche, otro filósofo. En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón. En el amor siempre hay locura. Esto es amor. Eso es locura. Y eso es razón. No es nuestra razón, no razón humana, es la razón divina. Ese es el objetivo divino. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Solo hay una manera de volvernos locos como Pablo, de enloquecer como Pablo. La locura de la cruz es la locura del amor. Y solo puede comprenderla quien sabe lo que es el amor. Cuando comprendes lo que es el amor, puedes encontrar lógica y razón en la cruz. Porque eso es el amor que nos tiene Dios. Eso es el amor que nos tiene Dios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que vio Pablo, que lo transformó. Eso es lo que volvió loco a toda la humanidad. Por la primera. Eso es lo que hace que estos hombres no tengan miedo a los machetes.
comprender que esa cruz, lo es todo para nosotros. Cuando tú entiendes el Evangelio auténtico, como lo entendió Pablo, que tuvo que caerse de un caballo imaginario y vio, ya dijo yo, soy esclavo, ya no soy Saulo, soy el esclavo de Cristo. Vivía por Cristo, comía, leía, respiraba lo que era Cristo. Toda la predicación de Pablo se centra en Jesús. Y entendió que esto era la razón, que esto es el Evangelio. ¡Qué locura! Sí, locura para los humanos. ¿Pero qué quieres? ¿Estar contentos con el ser humano, con los demás humanos? ¿Y no comprender los designios de Dios? ¿O prefieres entender, como decía Lourdes, quieres comprender el reino? Tienes que volverte un loco para los humanos. Cuando quieres comprender el reino de Dios, tienes que volverte un loco a ojos de los humanos. Tienes que salir con un gorro así. Tienes que entender que lo divino es locura para lo humano. Y lo humano, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve vestirnos bien? Salir con miedo y decir, no hablo con mis amigos porque me da vergüenza. O vengo al culto y no salto porque me da vergüenza, aunque tengo ganas por alabar a Dios, pero no vergüenza. O no me muevo porque lo que dirán los hermanos. Humano, divino. Cuando entras a comprender el reino de Dios, la vida en el reino, como estamos viendo el libro, la vida en el reino, te das cuenta que la vida en el reino a los ojos humanos es locura. Es locura. Era locura para los griegos, era locura para los judíos, era locura para todos. Eso es el reino, eso es el Evangelio. Eso es locura. Nada más. Callo.